Recoge tus cosas, mamá. Esta casa ya es mía. No contesté de inmediato. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, demasiado filosas para ignorarlas, demasiado claras para malinterpretarlas. Damián estaba parado en el porche con un montón de papeles bien apretados contra el pecho, como si fueran la prueba de algo que ya estaba decidido. No sonrió. No suavizó nada. Solo esperó a que yo lo aceptara. Ya la vendí, agregó. Te tienes que ir el lunes. Ni un hola, ni un respiro. Solo presión. Por un segundo, miré más allá de él. La calle tranquila, el buzón del vecino, cualquier cosa que todavía se sintiera normal. Luego volví a mirar a mi hijo y busqué algo conocido en su rostro. Algo que todavía fuera mío. No lo encontré, así que salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El clic fue suave pero definitivo. Ahora solo estábamos los dos ahí afuera, sin paredes, sin testigos, solo aire, distancia y lo que sea que esto se había convertido. La vendiste, repetí, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque necesitaba oír cómo sonaba en voz alta. Sí, asintió rápido como quien confirma una cita. Todo ya está arreglado. Lo hice sencillo. Crucé los brazos más para sostenerme que por otra cosa, sin preguntarme. Él cambió el peso de un pie al otro impaciente. Hablamos de esto. Firmaste los papeles de revisión. Yo solo adelanté todo, como si mi vida fuera algo que había quedado en pausa, esperando a que él la retomara. Miré sus manos. No paraba de acomodar los papeles, de alisar las orillas. No me miraba a los ojos por mucho tiempo. Cada vez que nuestras miradas casi se cruzaban, la suya se escapaba. No tenemos tiempo para alargar esto, dijo. Es mejor así. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para que él lo llenara si quería. No lo hizo. Solo se quedó ahí, esperando que yo estuviera de acuerdo. Fue entonces cuando entendí, no había venido a hablar. Había venido a terminar algo, y yo era el último paso. Seguimos en el porche. Damián lo tomó como permiso para seguir. Ya tengo todo listo, dijo pasando las hojas, como si necesitara mantener las manos ocupadas. El comprador es serio, paga en efectivo, sin complicaciones. La firma está en 2 semanas, pero tú tienes que salir antes. Hablaba rápido, eficiente, como quien explica un negocio que no puede permitirse dudas. Encontré un lugar para ti, agregó. Es limpio cerca de servicios médicos. ¿Tienen personal las 24 horas? Así no te tienes que preocupar por nada. No respondí. Él continuó. Tienen cupo desde el lunes, que coincide perfecto con la mudanza. Ya hablé con ellos. Está arreglado. Un coche pasó. Más abajo, en la calle, una puerta se cerró. Un perro ladró una vez y se cayó. El mundo seguía girando, como siempre, tranquilo e indiferente. Pero parada ahí con él, nada de eso me llegaba. Damián volvió a acomodar los papeles, golpeándolos contra la palma de su mano. Seguía sin mirarme de frente. Sus ojos pasaban alrededor de mí, por encima de mí, pero nunca se quedaban. Esta es la solución más práctica, dijo. Ya no tendrás que lidiar con la casa, ni mantenimiento ni impuestos. Es más fácil. ¿Más fácil para quién? Lo observé mientras hablaba, viendo cómo su voz se mantenía pareja, controlada, como si hubiera ensayado esto tantas veces que las palabras ya no significaban nada para él. Ni una sola vez me llamó mamá. Ni una. Ya no con esa naturalidad de antes. Ahora sonaba como un título que había olvidado cómo usar. Y el dinero de la venta va a cubrir todo, continuó. Financieramente tiene sentido. Es lo correcto. Dejé que el silencio se estirara otra vez, pero esta vez se sintió distinto. No pesado, no incierto. Claro, no me estaba pidiendo que entendiera. No me estaba pidiendo que aceptara. Me estaba informando. Estaba cerrando mi capítulo. Fue entonces cuando entendí algo que no quería decir en voz alta. No había venido como mi hijo.
Había venido a cerrar un negocio y ni siquiera le había preguntado todavía por qué tenía que ser justo ahora. Damián por fin extendió los documentos hacia mí. «Toma», dijo. «Deberías verlos». No los tomé de inmediato. Él se movió, dio un paso más cerca y me los puso en las manos de todos modos, como si el acto mismo importara más que si yo estaba de acuerdo. Bajé la mirada. Un acuerdo de preventa, números, firmas, fechas ya llenas. Detrás otro juego de papeles, autorizaciones financieras. Mi nombre, mi firma. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, pero mantuve el rostro sereno. «¿Te acuerdas de estos?», dijo rápido. «De hace unos meses, la revisión financiera. Te dije que era solo para organizar las cosas». Me acordaba. Había llegado con una carpeta. Me dijo que facilitaría todo, que era rutina. No leí todo. Confié en cómo me lo explicó. «¿Los firmaste?», agregó. «Eso me da poder para actuar en tu nombre. No hice nada que tú no hubieras aceptado. Pasé una hoja, luego otra, no porque necesitara entenderlo todo, sino porque necesitaba tiempo, espacio entre sus palabras. No podemos retrasar esto», continuó Damián. «El comprador no va a esperar para siempre. Es la mejor oferta que vas a recibir». Su voz seguía controlada, pero ahora había algo debajo, una presión. No fuerte, no agresiva, pero firme, esperando que yo me moviera. Levanté la mirada. Él apartó la vista casi de inmediato. Fue entonces cuando lo vi claramente. No me había mirado, no de verdad, desde que abrí la puerta. Su atención estaba en los papeles, en los números, en el plan. En cualquier cosa menos en mí. Mis dedos se apretaron contra la barandilla de madera, anclándome. La orilla se clavó en mi palma más afilada de lo que esperaba, pero no me moví. «Todo está listo», dijo. «Solo necesitamos seguir adelante». Dejé que los papeles se bajaran un poco en mis manos, lo suficiente para romper su ritmo. «¿Y si no quiero?», pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Por primera vez hubo una pausa en él, y en esa pausa pude sentirlo todo lo que no estaba diciendo, todo lo que intentaba dejar atrás, esperando justo debajo de la superficie, listo para salir si yo empujaba un poco más. No me moví. Los papeles seguían en mis manos, pero ya no pesaban como él creía. «¿Por qué ahora?», pregunté. Damián parpadeó como si esa pregunta no estuviera en su guión. «¿Qué que por qué ahora?», repetí con calma. «¿Por qué esta semana? ¿Por qué hoy?». Volvió a cambiar el peso de un pie al otro, el mismo movimiento de antes, tratando de mantener el control de algo que se le estaba escapando. «Simplemente tiene sentido», dijo. «El momento es perfecto. La oferta es buena». «Eso no es lo que te pregunté». Se quedó callado. No mucho rato, solo lo suficiente para decidir cuánto iba a soltar. «Cuando esto se cierre», dijo por fin, «voy a arreglar todo». «¿Qué significa eso?», pregunté. Soltó el aire con más fuerza. «No es nada grave», respondió rápido. «Solo unas deudas temporales». «Ya tengo un plan». Ahí estaba. No era preocupación, no era cariño por mí, era necesidad. Lo observé. Mientras hablaba, las palabras le salían más rápido, ahora menos controladas. Los bordes de las frases ya no encajaban tan bien. «Solo necesito que esto se concrete», agregó. «Después, todo se acomoda». Todo, como si mi casa fuera solo una pieza de algo más grande que no me había contado. Miré otra vez los papeles y luego a él. «No viniste por mí», dije. Frunció el ceño. «¿Que viniste por esto?», continué levantando un poco los documentos. «Por lo que te da». «Eso no es justo», contestó, pero su voz se adelgazó. Mantuve su mirada esta vez, y él no pudo sostenerla por mucho. «Te hice una pregunta sencilla», dije. «Y me respondiste». Abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez desde que llegó, no tenía nada preparado. Ni una frase lista, ni un siguiente paso. Solo silencio. Y en ese silencio, lo que quedaba entre nosotros
se acomodó en algo que por fin pude ver con claridad. Doblé los papeles una vez con cuidado y los sostuve a un lado. «Pasa», dije. Por un momento no se movió. Los papeles seguían en mi mano doblados, ya no algo que necesitara leer. Damián me miró, como tratando de entender en qué momento la conversación se le había ido de las manos, como si hubiera perdido un escalón y no encontrara cómo recuperarse. «Ya te expliqué todo», dijo. «No hay nada más que revisar». Me di la vuelta hacia la puerta. La manija se sintió conocida bajo mis dedos firme, de una forma en que nada más lo había sido en los últimos minutos. La abrí sin mirarlo. «Pasa», repetí. Soltó un suspiro corto entre frustración e incredulidad. «¿Para qué podemos terminar esto aquí afuera?». No le respondí. En cambio, entré lo suficiente para dejarle espacio, y me giré un poco, dándole un camino claro. «Primero deberías ver algo». Dudó, no porque no entendiera las palabras, sino porque no entendía por qué yo no seguía el camino que él había marcado. Esto no era lo planeado. No era eficiente, no estaba bajo control. Mamá dijo, y esta vez la palabra sonó forzada, como si la recordara demasiado tarde. «No tiene caso alargar esto». Lo miré a los ojos. «Sí lo tiene», respondí en voz baja. Fue suficiente. No fue aceptación, no fue confianza, pero fue suficiente para que se moviera. Avanzó más lento ahora, como si el suelo hubiera cambiado de repente. Al cruzar el umbral, su hombro rozó el mío, y por primera vez desde que llegó, no era él quien llevaba la delantera. Cerré la puerta detrás de nosotros. El sonido se acomodó en la casa definitivo de una forma distinta a la de antes. Dio unos pasos adentro todavía tenso, como esperando recuperar el control en cualquier momento. «Está bien», dijo. «¿Qué es lo que quieres que vea?». No respondí de inmediato. Solo miré hacia la sala y esperé a que él hiciera lo mismo. Damián siguió mi mirada y se detuvo. No fue dramático, al menos no al principio. Solo un quiebre en el movimiento, como si su cuerpo hubiera llegado a un punto que no reconocía y se negara a seguir. 2 hombres esperaban en la sala. A uno lo conocía bien, el licenciado Roberto Cárdenas, el abogado con quien había estado reuniéndome en silencio durante meses. El otro estaba cerca de la ventana, sereno observador, con esa presencia oficial que no necesita explicarse. Damián no dijo nada. Por primera vez desde que llegó, se quedó sin palabras. «Llevan un rato esperando», dije. Eso fue todo. El licenciado Cárdenas se levantó tranquilo como siempre, acomodándose el saco antes de acercarse. «Señor Halstead», dijo con voz pareja, «soy Roberto Cárdenas. Represento a su madre». Los ojos de Damián saltaron entre nosotros tratando de alcanzar algo que ya le había pasado por delante. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una aclaración», respondió el licenciado. «Y una necesaria». Señaló ligeramente los papeles que Damián aún sostenía. «Hemos revisado los documentos en los que se está basando, las autorizaciones financieras, la venta propuesta». Damián apretó los papeles con más fuerza. «Son válidos». Ella los firmó. El licenciado asintió una vez. Los firmó. «Para revisión, no para transferir el control y mucho menos para vender la propiedad». Hizo una pequeña pausa. «Hace 6 meses, continuó su madre, puso esta casa en un fideicomiso irrevocable. Ya no está sujeta a venta unilateral por nadie». Damián lo miró fijamente. «Eso no es posible». «Lo es», dijo el licenciado. «Y está vigente desde la fecha de registro. Su madre conserva todos los derechos de por vida. Ninguna transacción puede avanzar sin su consentimiento directo y verificado». El silencio se hizo pesado. La mirada de Damián se volvió hacia mí buscando, pero yo no me moví. «Hay más», agregó el licenciado, sin cambiar el tono. «La autoridad que usted creía tener con esos documentos no cubre lo que intentó hacer. Su uso actual genera preocupaciones de mala fe». El otro hombre dio un paso adelante.
que ya ha quedado registrado formalmente, dijo. En este momento estamos documentando. Las acciones siguientes dependerán de lo que ocurra ahora. El control de Damián se fue deshaciendo en pedazos. No todo de golpe, no a gritos, solo lo suficiente para que ya no pudiera sostenerse. Esto no tiene sentido, dijo, pero las palabras ya no tenían estructura. Yo estaba arreglando las cosas. Nadie lo interrumpió. No era necesario, porque todo lo que creía haber asegurado todo el plan con el que había entrado ya se había derrumbado antes de que cruzara la puerta. Ahora solo quedaba que enfrentar a lo que quedaba. Esto no tiene sentido, repitió Damián más suave ahora, como si intentara convencerse a sí mismo. Yo estaba arreglando las cosas. Nadie se apresuró a contestarle. Di un paso adelante, lo justo para que no pudiera evitarme, sin darse la vuelta por completo. Quitándome de en medio, pregunté. Entonces sí me miró. De verdad, por primera vez desde que llegó. Algo en su expresión cambió, se volvió incierto, como si el suelo empezara a ceder bajo sus pies. No era eso, dijo. Lo estás torciendo. Mi voz se mantuvo serena. Me dijiste que recogiera mis cosas. Me dijiste a dónde me ibas a mudar. Me dijiste que la casa ya no era mía. Quería que fuera más fácil, insistió, pero las palabras sonaron más débiles. No ibas a tener que preocuparte por nada. Todo estaba manejado. ¿Manejado? La misma palabra, pero ya no sonaba igual. Sostuve su mirada. ¿Para ti? Abrió la boca, luego se detuvo. Por un segundo no hubo nada, ni argumento, ni corrección, ni plan. No quería que fuera así, dijo por fin. Le salió bajito, casi tembloroso. No era la voz que había usado en el porche, ni la que cruzó la puerta. Era algo más cercano a la verdad. Asentí una vez, pero lo elegiste de todos modos. Eso cayó distinto. No fue filoso, no fue fuerte, solo claro. Miró más allá de mí hacia la sala, que había entrado creyendo controlar. Sus ojos recorrieron al licenciado, al oficial, el espacio que ya se le había escapado. Ya no era una negociación, ya no era algo que pudiera ajustar o reescribir. Todo lo que creía haber asegurado, cada paso que había planeado, ya estaba contemplado. Y ahora solo quedaba lo que significaba. Iba a arreglarlo después, dijo, pero ya no había dirección en la frase, cuando todo se calmara. ¿En qué momento, pregunté, se suponía que yo volviera a entrar en la historia? No contestó. No pudo, porque por primera vez estaba viendo las cosas como realmente eran. No control. Consecuencia. Y ya no quedaba nada entre nosotros más que lo que vendría después. Nadie habló por un momento. Luego el oficial dio un paso adelante, medido y sereno. Señor Halstead, dijo, en este momento no se están presentando cargos. Damián se volvió hacia él rápidamente, como si esa frase fuera algo a lo que todavía pudiera aferrarse. En este momento, continuó el oficial, lo que tenemos es documentación. El uso de la autorización más allá de su alcance, la transacción intentada, las declaraciones realizadas. Todo eso ya está registrado. Damián apretó los papeles otra vez, pero ya no había nada en ellos que pudiera usar. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, respondió el oficial con calma, que esto está bajo revisión. Si no hay más acciones, puede quedarse así. Si continúa, sube de nivel. Sencillo, directo, suficiente para entender. Damián tragó saliva, su mirada saltando entre el oficial, el licenciado y luego a mí. Por primera vez no había un plan detrás de esa mirada. No había cálculo, solo exposición. No pensé que... Empezó y se detuvo. Nadie lo ayudó a terminar, porque no existía una versión de esa frase que pudiera deshacer lo que ya se había puesto en marcha. Me miró otra vez, más tiempo ahora. No a través de mí, no alrededor de mí, a mí. Había algo ahí, algo tardío, algo incierto, pero no alcanzó para cambiar nada. No me acerqué, no suavicé nada.
No le di nada a lo que aferrarse. Deberías irte, dije. Las palabras no necesitaron fuerza, no necesitaron repetirse. Se quedó ahí un segundo más como esperando otro final, otra respuesta, pero ya no había nada que ofrecer. Por fin asintió apenas. Luego se dio la vuelta. Cada paso hacia la puerta fue más lento que el anterior, como si la certeza con la que había entrado se hubiera quedado atrás en algún lugar entre el porche y esta sala. Abrió la puerta él mismo. No miró hacia atrás, no dijo nada. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa cayó en un silencio que se sentía distinto al de antes, firme, asentado y completamente mío. La puerta se cerró y por un momento nadie se movió. La sala mantuvo su forma, pero la tensión que la había llenado hacía solo unos minutos había desaparecido, dejando algo más tranquilo en su lugar. No exactamente alivio, solo espacio. El licenciado Cárdenas recogió sus papeles sin prisa. El oficial dio un breve asentimiento y salió primero. Su presencia había sido precisa, necesaria, y ahora había terminado. Llámeme si algo cambia, dijo el licenciado al pasar a mi lado. Lo haré, respondí. Luego, ellos también se fueron. La casa se asentó. Me quedé ahí un segundo más escuchando la ausencia de voces, de pasos, de movimientos que no me pertenecían. Al principio, se sintió extraño esa quietud, después de algo tan cortante. Luego se sintió correcto. Caminé de regreso a la silla y me senté despacio colocando las manos sobre mi regazo. Por unos segundos estuvieron firmes. Luego ya no. Un leve temblor recorrió mis dedos casi imperceptible, excepto para mí. No lo oculté, no junté las manos, ni las forcé a quedarse quietas. Dejé que temblaran, no porque hubiera perdido el control, sino porque lo había mantenido durante demasiado tiempo. Miré el lugar donde Damián había estado parado, el ángulo de sus hombros, el cambio en su voz, el momento en que su certeza se rompió. Todavía podía verlo, pero ya no me jalaba como antes. Algo había cambiado. No en la casa, en mí. Los papeles que él trajo seguían sobre la mesa. Los tomé, los desdoblé una vez y los volví a dejar. Ya no pesaban. Me recargué un poco hacia atrás, dejando que el silencio me rodeara en lugar de pelear contra él. Por primera vez, desde que llegó, no quedaba nada a lo que responder, nada que defender, nada que demostrar. Y mientras el silencio se hacía más profundo, me encontré de pie otra vez, caminando hacia la ventana lista para ver qué quedaba ahora que todo lo innecesario por fin había sido quitado. Me quedé junto a la ventana y dejé que el silencio permaneciera. La casa no había cambiado. La misma luz caía sobre el piso. Los mismos muebles seguían en su lugar. Nada había sido quitado, nada había sido movido. Y sin embargo todo se sentía diferente, no porque se hubiera agregado algo nuevo, sino porque algo había sido removido. Apoyé suavemente la mano en el vidrio, no para sostenerme, sino para marcar el momento. Durante años había llenado este espacio con más de lo que me pedían: tiempo, dinero, paciencia, silencio. Lo había llamado apoyo. Lo había llamado amor. Nunca se me ocurrió medir lo que me estaba costando. Cuando ayudar se convierte en perderte a ti misma. La pregunta llegó sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando. Miré la calle, el ritmo constante de un mundo que seguía adelante sin necesidad de saber lo que acababa de pasar dentro de esta casa. Cuando el amor deja de proteger y empieza a borrar. Pensé en cómo había estado parado en el porche, seguro compuesto ya más allá de preguntar. Pensé en lo fácil que había sido convertirme en algo que se podía arreglar, reubicar, manejar. Si alguien decide tomar, ¿qué te queda permitido conservar? La respuesta ya no se sentía complicada. No todo, pero suficiente. Suficiente para estar donde estoy parada.
suficiente para decir no cuando importaba, suficiente para permanecer. Y si tú no te proteges a ti misma, ¿quién lo hará? Dejé que la pregunta se asentara y luego pasara. Ya no había urgencia en ella, ni peso que tuviera que cargar hacia adelante, solo claridad. Me aparté de la ventana y miré alrededor una vez más, no para comprobar qué seguía siendo mío, sino para reconocer que ya no necesitaba cuestionarlo. La casa estaba en silencio. Esta vez no se sentía vacía, se sentía asentada completa, de una forma en que no lo había estado antes, y entendí que lo que quedaba no era solo el espacio a mi alrededor, sino la parte de mí misma que por fin había elegido conservar.